Bueno, mis queridos, Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. pues parece que es hora de posadas, ¿no? Claro, ya estamos en los confites, canelones. A esos muchachos que son muy glotones, que por cierto, y he de confesar aquí, odio estas fechas. No, Absolutamente. A mí me encantan. Siempre tuve una Navidad muy padre con mi familia, mis hermanos, pero en general me molesta todo, me Pero engento. fíjate que las piñatas Son neuras que tenemos de pronto, ¿no? son una catarsis, las A piñatas. mí me encanta o sea, la Navidad, me encanta. A mí también, yo también creo que es una fiesta que espero con avidez, con ilusión. A mí me encantaba cuando era niño, o sea, me gusta festejarla con niños. Ya con adultos se vuelve medio pesadita, Es medio que farragosa. Tienes que cambiar de adultos, querido. Claro. Invítame a mí y ya verás cómo vamos a divertirnos. Sí, bueno, es que también, te voy a decir, el ponche es una bebida exquisita, ¿no? Sí, muy rica. Y además, pues no, nada más la tomas en esta época del año, ¿no? Así es. Y bueno, Bueno, pero se toma desde el 19, ya se tomaba ponche y se tomaban otros catalanes. ¿y los romeritos? Y los bueno, y romeritos. el bacalao, que son- Bueno, en términos bacalao. gastronómicos, desde luego, esa la época época, es muy buena. Pero te conecta, te Pero, conecta. no, pero Claro. lo otro, o sea, todo el barullo, el tránsito, los No centros... seas Grinch. Sí, No seas Grinch. A mí me encanta. Dejen de salir. Te pones de color verde cada Navidad. Yo sí creo que entonces se impone que como no le gusta que le cantemos la letanía, ¿no? Un villancico. Un villancico. No, pues estas son las posadas. Hablemos de las posadas, si les Hablemos parece. de las posadas. Hablemos de la Navidad. Sí. Y bueno, salud por todos ustedes y por nuestra audiencia. Eso sí. Por unas buenas Felices. posadas. Salud. Días, fiestas. Felices fiestas. Yo pienso que estas fiestas de las posadas son muy interesantes, tienen una historia también muy particular, Por ¿no? supuesto. Y la piñata tiene también un gran significado porque, bueno... Y un gran contenido. Un gran contenido, sí. Está llena de jocotes, de cañas, de cacahuates. Que eran las bendiciones. Así o es. los parabienes que recibía la gente ya en el México colonial. Lo Sí. curioso es que, bueno, para empezar un poco, las posadas quedan perfectamente, que es 15 de diciembre, Del 16, ¿no? Del 16 de diciembre a la última es el al 24. 24. Sí. Bueno, la época coincidía perfectamente con una celebración ritual que hacían los aztecas en honor a Huitzilopochtli. Entonces, también hubo un sincretismo ahí. Para los primeros evangelizadores franciscanos fue muy fácil como ubicar más o menos el Integrarse, claro. espacio. Celebraban también a Huitzilopochtli en esos días. No su nacimiento, pero sí era una festividad ritual. Y entonces, hacer el sincretismo para que esas mismas celebraciones se hicieran en honor al nacimiento de Jesús. Así es. Las piñatas originalmente son chinas. Las primeras piñatas están hechas en China, había todo un ritual para los deseos, la buena suerte. Y luego se adaptaron a México, se les puso una cazuela de barro, se les llenó de papel. De papel picado, y se le precioso. pusieron 7 picos que Que son los- representan a los 7 pecados Los capitales. 7 pecados Claro. capitales. sí. Entonces, utiliza la iglesia, otra vez utiliza la iglesia todo el ritual para Evangelizar. evangelizar. Sí, porque además cuando tú agarras el palo y quieres romper la piñata, pues lo que Sí. estás es acabando con los pecados capitales. Exactamente. ¿no? Sí, Los y fíjate, estás destruyendo. cada vez y al que- destruirlos llegas a la virtud y a la abundancia. Que es la parte aburrida. Y ¿no? te vas al cielo. Imagínate, ya no puedo haber gula, ¿qué otro? Ira. Ira, avaricia. Envidia. No, a mí me Lujuria. Eso me causaba mucha razón, pegarle al pico de la lujuria, porque cada vez que le zumbaba me daba un calambre en la entrepierna que me ponía morado, ¿verdad? Y esas cosas siempre hay que ser cuidadoso con ellas. Pero la fiesta es muy interesante, todo el ritual de solicitar posada, de que los pastores llevan a la Santísima A Jesús y a Familia, María, ¿verdad? a Jesús, María y José. Pero sí. Y los bueyes, ¿verdad? Que representan a la Iglesia Católica, siempre presente en estas Escucha, festividades. acaban de decir que en el Vaticano acaba de decir que en el pesebre no había ni un burro ni una vaca. Pues, Lo acaban de decir pues hace no. poquito. Yo no sé de dónde, sus fuentes cuáles son,
Pero acaban hace unos días de El decir- propio Papa lo dijo, ¿no? El Papa lo Sí, dijo, claro. no sé con qué extraño Sí, ¿No motivo. había ningún animal en el pesebre? No. ¿Y entonces por qué se llama pesebre? Digo, Ey, Exactamente, gracias. claro. Seguramente habría camellos, hienas del desierto. Bueno, es que tampoco se sabe a ciencia cierta Este, si era un pesebre. Resulta que la ciudad de Belén era una ciudad o un pueblo Sí. de paso. Generalmente era el paso a Jerusalén. Y entonces en Belén prácticamente había muchos hostales, o como no sé cómo se refieran en Sí. ese año, pero exactamente por la cercanía de la otra ciudad, generalmente se llenaban mucho. Caravazares, que eran los lugares donde paraban las caravanas. Caravanas, perfecto. claro. Bueno, era uno de estos. Y cuando ya no había cuartos, muchas de las habitaciones que había tenían su, digamos, una accesoria en una cueva. Ya. Entonces ahí incluso alojaban a la gente. Y de ahí surge la de imagen ahí surge del la idea, pesebre. o que un pesebre, o que Claro. llegaron hay representaciones religiosas del arte barroco donde se ve que es una cueva. Sí. Sí, Pero invariablemente sí, el burro, que además eso lo estableció San Francisco. Bueno, entonces Tenía que Francisco de ser Asís, ¿no? el Que el lujurioso de primer- Francisco de allá Asís. por el 1200, ¿no? hasta que dejó de serlo, ¿verdad? Sí. Exacto, el primer nacimiento viviente, ¿no? Y él ya puso un burro. Exactamente. Ya. Pero igual podía haber puesto una cebra o una jirafa. Había pocas cebras en Belén en esa época. Difícilmente vio una Pero cebra. yo tenía unos amigos que en el nacimiento ponían al llanero solitario, a los apaches. Bueno, pero también está el burro de Mahoma, ¿no? O sea, También. de que había burros, había burros. De que, Bueno, por cierto, claro, todo el luego oriente. también, ya también con los Reyes Magos, luego que llegan con un camello, un elefante y un, Un ¿qué? caballo. Y un caballo, ¿no? Llevando oro, incienso y mirra. Ándale. ¿No? Siguiendo la estrella de Belén. La estrella de Belén. Eso es una bonita fantasía. es una bonita Es un fantasía. cuento. Claro, es muy un bonito. cuento. Que además, según Como los de el que Grimm, la ubica ¿no? es Kepler, el que es el primero que señala que probablemente haya sido la estrella que guió a los reyes, que no tampoco es, porque están los evangelios apócrifos, ¿no? Claro. Sí. O sea, está de que fueron 3, pero al parecer eran muchos más, y no eran magos, sino eran sabios, porque el término mago se asociaba más con la Con sabiduría. la sabiduría, sí. Parece que había 29 Entre los evangelios, o sea, árabes. no 4. O sea, que Apócrifos, eran. sí, hay todavía se los puedes No, y claro, leer hay y unas consultar, traducciones increíbles. claro. Pero bueno, también tiene su significado esto de que te cubran la cara con una banda, ¿no? Para que no puedas ver, y te dan vueltas para confundirte, y luego te dan supuestamente libre albedrío, ¿no? Para que golpees con el marro, que golpees a los pecados capitales, que los tienes que destruir a ciegas. Y los hagas papilla. Que es el claro. chiste, pero a ciegas. O sea, ni siquiera les puedes dar cabida en tu imaginación. Tienes que destruirlos a ciegas. Y destruir la lujuria me parece un atentado. Absoluto. En contra de la felicidad de los La gula mortales. también, ¿eh? La gula Sí, también. claro, La gula sí, también. Sí. Esas dos yo Todas las demás me da igual. Yo hubiera Esas hecho dos. una reforma así constitucional, en vez de ser 7 pecados capitales. fueran 5. cinco. Los otros dos no Cinco, están ¿no? tan mal, no pasa nada. No, además son necesarísimos para la convivencia y Para el para la bien, vida. para el y ser feliz. Exacto, ¿No? para la felicidad. Ahora, la ira también tiene su significado. Es que tampoco te podrías desahogar, ¿no? O sea, si no te da, cuando te da ira, ya entiendo que puede ser malo para la salud, pero ¿cómo te descansas, no? Digo, Pero cuando le estás pegando a la piñata, estás en alguna forma Claro. expresando tu ira, tus neurosis, Claro. tus frustraciones. Claro. Es una especie de catarsis, tiene un efecto psiquiátrico muy interesante Pero el claro, golpear a una piñata. cuando ¿no? logras romper los 7 picos que decía Benito y queda nada más la olla de barro y la rompes, entonces quiere decir que a ciegas rompiste todos los símbolos de los vicios y llegaste a la virtud, a la virtud y a la abundancia. Entonces te cae del cielo toda una lluvia, pues que no son de placeres. Sí, sí. Pero lo podríamos ver también como que cada pico es un símbolo fálico. Y cuando rompes la olla, salen millones de espermatozoides a poblar el mundo. Esa podría ser otra Esa es la interpretación interpretación de la piñata. Sí, las Es una piñatas interpretación freudianas a mí me... aguirristas, ¿verdad? Exacto. Es una interpretación aguirrista de la... Totalmente aguirrista. No, está claro. Pero en el siglo XIX se compraban las colaciones que se reparten a los niños en la dulcería de deberes. Así se llamaba la dulcería, era una dulcería como hoy quedan todavía un par de dulcerías que se llaman Celaya. Esos son... Sí, como Que no. son maravillosos porque venden los dulces típicos mexicanos. Que está en 5 de mayo. El 5 de mayo. Y otra Pero la en- misma dulcería es una obra de arte. calle Así Orizaba. es. ¿Ah, sí? Con sus mostradores y sus vitrinas es una maravilla.
Y es muy interesante para las fiestas navideñas ir a comprar ahí la colación y los dulces, porque son dulces muy, muy mexicanos, muy típicos, muy bien hechos. Llevan siglos, además. Además, sí. Entonces, esa es como una reminiscencia que nos queda todavía del siglo XIX. Pero fíjate, también de las cosas que han cambiado mucho, según Rivera Cambas o Antonio García Cubas, que eran de los cronistas del 19, se habla mucho de que si tú ibas a la primera posada, forzosamente tenías que ir a las otras. Y entonces iban increciendo, digamos, de algo muy, pues quizá muy Modesto. místico. No, todo era místico, porque cantaban con el niño, todo perfecto. Pero algo modesto. Modesto en términos alimenticios, iba increciendo los siguientes días hasta llegar a la gran cena de Nochebuena. Y una vez que ya cenabas esa Nochebuena, entonces te ibas a la verdadera misa de gallo, porque hoy la misa de gallo te la dan, creo que a las 7:30, alguna cosa así en los Antes era templos, a las 12, ¿no? Aquí era a las de la 12, noche, ¿no? del 24 al 25. Que es como debe de ser, me Es imagino. como debe ser, y era en el Zócalo, y había una verbena como la que hoy vemos para el 15 de septiembre. Preciosa, además, Y sí. cuetones, música, y decían las crónicas del 19 que realmente se llenaba de una atmósfera pues, de alegría y felicidad. Con Y sus flautas de carrizo. sí, y todo, sus todo, pitos todo. Y de además las relata. gorditas de comal y todo lo que se vendían, pues como Y suele ser la las, verbena. y las ¿no? luces de Bengala, ¿no? Además, También. Y había un personaje que se llamaba Picos Largos, que era el encargado, el responsable de organizar cada posada y de conseguir todo, conseguir las piñatas, conseguir... Y yo creo que de ahí viene esta expresión de se fue de Picos Largos. Picos pardos, ¿no? Bueno, Luego se cambia. se cambia así. Fíjate. Eso. Y porque este era era como el organizador de cada posada y de cada festividad y era el que compraba el Pero hay una- bacalao y los romeritos. Hay una mezcla también de las tradiciones, ¿no? Porque una cosa es que tú montes en tu casa tu nacimiento, ¿no? O Sí. para quien monte el nacimiento en la casa. Y luego también vino sustituyéndose por el árbol de Navidad. Por supuesto. Exacto. Que ya es una tradición sajona, ¿no? Así Totalmente. es, que nos llega del norte. que además fíjate que el primero que se tiene registrado era de un general de la República de más o menos por 1877 y fue la novedad en la Ciudad de México por esos años porque era exactamente el pino como lo conocemos hoy, pero tenía velas y tenía regalitos. Entonces los invitados a la cena llegaban y simplemente agarraban un regalito como recuerdo que brindaba la casa. A partir de ahí empezó a hacerse mucho más tradicional el árbol. Pero a mí me gustaría preguntarles a ustedes, agnósticos, de niños, ¿quiénes les traían? ¿Santa Claus, los Reyes Magos o el Niño Dios o nadie? Mi papá. Pues sí. No, a mí Santa Claus. ¿A ti Santa Claus? Cuando había para Santa Claus, porque A veces en los no. primeros años de mi vida, pues no me cuesta trabajo confesarlo, pasamos hambre. Mi padre vino de la guerra, Claro. y bueno, pasamos hambre y no había manera mi papá se iba a vender en la mañana bolsas o tijeras, y si no vendía las bolsas de mujer ni las tijeras, pues no había que comer. Entonces, caray. sí fueron años, pero después, pues como esta generación de republicanos españoles que trabajaban, pues empezó a hacerse de algunos recursos, y entonces apareció mágicamente Santa Claus en mi casa te trajo. cuando yo tenía ya 54 años. Estabas hecho un bebito. No era Papá Un bebito. Noel, era Santa Claus. Era Santa Era Claus. Santa Claus. Sí, sí saben, conocen la historia del día que intentaron derrumbar el imperio de Santa Claus. Pues si quieres nos cuentas después de para De que este nos digas brindis, por qué ¿verdad? derrumbar al Ahorita se los Santa cuento porque Claus. es buenísimo. Campana sobre campana y sobre campana. A ver, Benito, nos ibas a Bueno, contar. rápidamente, Santa Claus proviene de la lógica anglosajona, Papá Noel, Nicolás, San Nicolás. Pero luego quien lo populariza con la imagen que hoy conocemos es una compañía refresquera de nombre que no vamos a repetir. ¿Coca-Cola? Sí. El tema es la imagen de Claro, Santa Claus sí. proviene de ahí, de las litografías De las primeras. famosas de Norman. Bueno, da igual. De repente, los mexicanos, que somos muy nacionalistas, de la mano de Pascual Ortiz Rubio, nuestro presidente, dijeron, no, eso de Santa Claus es muy gringo. De ahora en adelante, el que le trae los niños a Santa Claus es Quetzalcóatl. Y entonces hicieron en el Estadio Nacional una gran ceremonia. Levantaron un gran teocalli. Levantaron un teocalli y bajaba Quetzalcóatl erigido en Santa Claus y daba regalos a los niños. Claro, duró solo un año. Todo el mundo dijo,
alguien se drogó demasiado. Claro. Y les daba corazones de los sacrificados, bueno, esto ¿no? sucedió. Sucedió, claro. Es maravilloso. Porque además llevaron ese día al Estadio Nacional, pues desde luego a las clases menesterosas, a los niños de la calle, pobres, y recibieron de manos de Quetzalcóatl los regalos. Sí, Bueno, eso sí. es originalidad. Bueno, ahorita que dicen esa Pero anécdota, bueno, es como tratar de imponer, o sea, ¿quién le rezaría a, querido Quetzalcóatl, me he portado bien este año? Una bici. y ya era muy difícil. La marcha atrás ya no. Imagínate el niño Jesús de Quetzalcóatl, ¿cómo sería, verdad? No, Como bueno, un pequeño idolito emplumado, de barro, un poco emplumado. ¿verdad? Bueno, pero esa es originalidad Claro. azteca. Acuérdense también cuando el propio Calles decidió fundar la Iglesia Católica Mexicana y eligieron al primer papa mexicano. Seguramente ahí los santos reyes hubieran sido Obregón, Calles y de la Huerta. De De la Huerta, sí. Sí. Pero ¿sabes qué? El problema no es tanto que fuera Quetzalcóatl, sino este asunto, como siempre, de la manipulación del gobierno por una retórica oficial, ¿no? El nacionalismo revolucionario en su máxima expresión. Entonces, Sí. ¿cuáles eran nuestras raíces más nacionalistas? Pues el indigenismo. ¿Y quién es el prototipo del indigenismo? Quetzalcóatl. Pero también hay otro punto ahí, ¿verdad? Vemos ahora que en el Día de Muertos, que son luchas para no perder las tradiciones, Sí. cada vez veo que gana más espacio el Halloween en contra del Día de Muertos. De la calavera mexicana. Sí, entonces antes los niños en la calle dicen, deme mi calaverita, ¿verdad? Sí. Ahora deme mi Halloween, ¿no? Sí. Y queremos Halloween. Digo, yo creo que si queremos defender nuestras tradiciones, la sajona contra la mexicana, debemos tachar esto de Halloween. Sí, hay y que nada volver, más haya- a las cañas de nuestro. azúcar, a los tejocotes, a los ates, Porque es mucho más rica nuestra tradición que la Pero pueden convivir las dos, yo no creo. Es decir, sí, qué bueno que No, claro en que la pueden piñata haya un convivir. tejocote, pero también pues, un chocolatito Milky Way no cae mal, ¿no? Pero mira, te voy a contar una Navidad surrealista. Yo tenía mucho conflicto con los regalos porque yo insistía con mi papá en que me regalara un caballo. Y mi hermano siempre pedía un carrito o una matraca o lo que fuera. Y claro, a él sí se lo traían. Y la forma en que mi papá pudo resolver este asunto fue apelando a mi optimismo. Y un día puso abajo del árbol de Navidad un mojón. No. Y yo dije, ya viene mi caballo. Y Pues me sí. puse tan feliz y fue una realización. Nunca llegó el caballo y el mojón lo usamos como combustible para el boiler, porque en aquella época pues todavía para no calentar había el agua. todavía no había los tanques. Qué bueno que no pediste un elefante. Sí, porque si hubiera llegado, Sí, bueno. hubiera vivido como los hindús. Yo soy un fanático de la Navidad. Y eso que decías de que somos agnósticos, perdón, a mí la Navidad significa comer, beber, abrazar, brindar, divertirse. A nosotros somos pura Navidad laica. Pero Es eso una lo puedes fiesta de hacer todo el año. solidaridad. Yo lo sé, pero aprovechas el frito, aprovechas la chimenea. Pero ¿por qué el ponche nada más sale en diciembre, Alex? ¿Por qué el bacalao? Los tejocotes, Nada más, claro. los tejocotes. Bueno, y las mandarinas solamente se dan en esta temporada. Así ¿Te acuerdas es. los cachos de caña de azúcar también? O sea, hay cosas que nada más se dan en esta temporada. Las mandarinas de esta época son únicas. No tienen mandarina. Y las Exactamente. limas también. Y las Entre limas. paréntesis, yo sí celebro todo el año. Yo creo que es una fiesta un poco rural, un poco Pagana. campesina, pagana, Sí. que festeja el final de la cosecha. Sí. Cuando ya los campesinos reúnen todo lo que han cultivado. Pero te aseguro que no piensas en No. eso la noche de Navidad. Ay, los campesinos que regresan a sus No, Yo casas. pienso en ver cuántos cosas- camarones me puedo comer antes de que mi vecino se los coma. En la torta de romeritos al día siguiente, ¿no? O la torta de pavo. De pavo, de Claro. bacalao. Bacalao. La torta de la comadre, que es muy comestible, ¿verdad? Pero fíjate cómo se, Que eso se espera en todas las Navidades. cómo se mezclan. Yo no quiero ir a una de sus fiestas. Yo sí quiero ir. Yo me apunto, Yo te Eugenio. invito Yo a quiero ir a tus mi fiestas. Navidad. Pero yo sí lucharía porque prevaleciera lo mexicano, ¿no? Por supuesto. Yo he propuesto, por ejemplo, ahora que vemos cómo el árbol de Navidad viene a desalojar el nacimiento, vemos cómo el Halloween viene a acabar con nuestro Día de Muertos, y vemos cómo el odiosísimo Happy Birthday empieza a desplazar también A las mañanitas, a las mañanitas. ¿verdad? Yo por Sí. eso propondría en el Código Penal, ahora que va a haber un nuevo Código Penal Federal, artículo 1, quien cante el Happy Birthday, pena de muerte. Pero fíjate que yo sigo pensando que hay cosas que todavía se conservan muy bien. Pues las pastorelas mexicanas Sí, son son verdaderamente muy extraordinarias lindas, sí. y son también de ese proceso de evangelización
en el cual a desde la través de la época representación teatral colonial, sí. lograron hacer que los indios empezaran a ver, bueno, visualmente supieran de qué se Claro. trataba el asunto de la Navidad, Era el una nacimiento forma de de Cristo y todo. enseñarles Por ahí hay el un verso bien que contra el decía, mal. un verso donde el diablo, después de ser derrotado por el San Miguel Arcángel, dice: vencites, Miguel, vencites, guarda tu vidriante espada. Ahora sí ya me jodites, vete mucho a la tiznada. Sí. Eso es precioso. Sí, claro. Qué riqueza, ¿no? Esos versos de las pastorelas, alguien que se las sabe de memoria maravillosamente bien es Hugo Gutiérrez Vega y sabe recitarlas con una gracia. ¿Y recuerdan espléndida. las pastorelas que hacía Germán Dehesa? También. Sí, claro. Eran divertidísimas. Y los nacimientos que ponía Carlos Pellicer, que eran Nacimientos de famosos, Pellicer. la gente iba a visitarlos y a solazarse. Y ahora he visto que en algunas colonias, en los parques públicos, se ponen nacimientos muy hermosos, muy bien hechos, con animales vivos. Además, ¿No? Por ejemplo, invitan a algún congresista que esté ahí junto al pesebre, ¿verdad? Para que para que sea el güey, sí, más o Gracias. menos. Pero a ver, más o una menos pregunta. para eso. Ustedes, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que no los invitan a una posada o que ustedes no organizan una posada? Yo tengo años, porque ahora la Años. posada derivó Se de está ser acabando. esto que hablábamos del siglo XIX, que además convocaba al barrio. O sea, no era un rollo de que, como hoy quizá vives en el sur de la ciudad, en Tlalpan, y vas a una posada a Polanco o a Las Lomas. En aquel entonces, las posadas, y estamos hablando del siglo XIX, era típico que fueran los barrios. Es decir, el barrio de Tlalpan, los vecinos de una cuadra se organizaban y se dividían los días. Y hacía su nacimiento también. claro. Ah. Esa era una convivencia. Exacto. Y cantabas letanía, Claro. y rompías Y la piñata, y en el las 24 vecindades. acostabas al niño. sí. Las posadas muchos lados las se sigue haciendo, vecindades pero se eran está más en los maravillosas. Pero ahora ya es la posada es sinónimo de fiesta y agarrar de la jarra reventón. y exactamente a Yo- morir. Yo vivo en un pueblo, vivo en el pueblo de San Francisco, en Magdalena Contreras, donde sigue Sí, sí. sucediendo todo lo que acaban de contar Claro. todos los días. En los pueblos sí se da, pero lamentablemente aquí en la ciudad se está perdiendo esta costumbre. Sí. Ahora, a mí me invitan a principios de año por ahí a una cosa que se llama el eggnog. Ay, no. Yo por principio no puedo ir ahí. Eggnog. Ay, no. ¿Qué es? El eggnog Un ponche de huevo. Es un ponche de es un huevo. ponche de huevo. Ponche de huevo es Sí, inglés. Es inglés que se... Y es entonces, bastante feo. bastante feo, bastante... Como un rompope. Sí, no, es como un rompope, una Sí, cosa parecida. y normalmente se usan los huevos del más anciano de la familia, lo cual le da un sabor añejo muy peculiar. Pero ahí tienes otro mundo Sí. interesantísimo que es nuestra rosca de Reyes. Ah, claro. Que- Claro, eso es que- precioso. Que no vengan ahora con el cuento de que se va a acabar la rosca de Reyes porque van a sacar un ¿cómo se llaman? Un pie De queso. de queso o de limón. Digo, son cosas que tenemos que defender. Claro. Nuestra rosca de Reyes. Yo el año pasado hice una rosca de Reyes maravillosa porque la compré aquí en el centro de la Ciudad de México. Sí. Y nada más que le pedí al cocinero que le pusiera cerca de 50 muñecos. Y entonces, claro, cuando empezaron a cortar... Todo el mundo. Todo el mundo- una, y claro, donde cortaban te llevabas, claro. había otro, entonces acabó aquella fiesta de una carcajada. Se los recomiendo ahora para... Está muy buena la Sí, historia. porque además cada muñequito implica una fiesta después. Así Pero es. ahí es donde te La digo que yo Candelaria. sigo pensando que a Candelaria. pesar de las influencias, desde luego globalizadoras y todo lo que llega aquí o todo lo que se va de aquí, se sigue conservando. La gente gustosamente, y verás, tú checa una panadería el 5 de enero, del 5 al 6, o al propio 6, el 6 ya llegaron los Reyes, son abarrotadas, De roscas, increíble. sí. Y luego los Y es tamales muy de la rica. oficina o en la casa también. Del día 2 de febrero. Realmente yo no siento como una amenaza a nuestra cultura. No. Yo creo que se han ido combinando cosas. Hoy sigue llegando Santa Claus como hace 100 No, años, no, sí, pero llegan los Reyes, o llega en los estados de la República, llega en muchos lugares el Niño Dios. O qué tal la Noche de los Rábanos en Oaxaca, ¿no? Claro. Que es esta gran Ay, es ceremonia maravillosa. que tiene mucho que ver con exactamente lo que comentabas tú de la cosecha, Exacto, sí. y que es la manera como en Oaxaca se recibe Pero la Navidad. contémosle a la gente que esta fiesta va uno a comer buñuelos a la plaza y se lo sirven en un platito de barro y una vez que te acabas el buñuelo, el platito lo rompes en el piso, entonces llena de tepalcates todo el atrio de la iglesia y el zócalo. Y es algo muy, muy divertido estar oyendo todo el tiempo clap, 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 clap. Y es una fiesta deliciosa. Y se juega lotería en esta noche de los Pero sí valdría ser, por ejemplo, rábanos. un movimiento nacional Sí. pro dignificación de la torta, ¿no?
Porque Sí, yo veo sí, que la claro. hamburguesa le está ganando el camino a la No, torta. para no te nada. creas. No, No para te creas. nada. La torta es majestuosa. Mientras, neta. No te haces una hamburguesa de romeritos el 25, te haces una torta de romeritos, Ni una de torta de pavo. bacalao, la torta Ninguna- de Ese pavo. día sí, pero ve, sale a la calle y verás cuántas tiendas, no voy a decir nombres, hay de estas hamburguesas. Sí, pero ninguna pareja de jovencitos se comen la hamburguesa, se comen la torta. Exacto, o sea. Y ya sabemos lo que pasa. Bueno, es mucho más divertido comerte la torta que comerte la una hamburguesa. hamburguesa. Imagínate. Si la hamburguesa es de Hamburgo y tiene 90 o 60. Puede ser muy atractivo también, ¿no? Sí, también es importante. Todo No, depende. pero yo sí siento que hay una invasión foránea y nosotros tenemos que empezar a defender. Por ejemplo, después de las 12 de la noche, tú cuando prendes la radio que vienes de una reunión, Sí. siempre vas a oír música norteamericana. Es muy raro que tú prendas cualquiera de las estaciones mexicanas y escuches música nuestra, música mexicana. Pero si vas, yo acabo de estar ahora, un amigo me hizo el favor de prestarme su casa para pasar 15 días allí escribiendo en San Miguel de Allende. Ah, qué maravilla. A cualquier restaurante que tú vas, cualquier fonda a la que vas a desayunar o a cenar, siempre escuchas música mexicana. Te diría que es al revés. Sí. Para que escuches música gringa está dificilísimo. Entonces, creo que donde estamos empezando a desnacionalizarnos, si se puede decir, es en la Ciudad de México, es en Guadalajara, es en Bueno, Monterrey. hay una penetración cultural muy fuerte de parte de los Estados Unidos en México. Eso lo ves en todos los anuncios, en todos los programas, en todos los Y productos. sin embargo, Pero en es- las familias se siguen conservando las Claro, tradiciones. pero es Creo parte que- de la globalización. o Claro, sea, eso no también- podemos mantenernos al margen. Sí, no. Ese era el terrible populismo de los años 70 con el Echeverría, esta moda mexicanista en Los Pinos, ¿no? Tomar agua de Jamaica en vez de... Sí, de horchata de en vez de... tamarindo. Sí, no. Y, O sea, y eso daba una impresión bastante rústica. Yo lo que les nuestra deseo a ustedes idiosincrasia, tres, ¿no? Les deseo a usted y a nuestra gigantesca audiencia, es que canten Los Peregrinos por muchísimos años. ¿no? Sí, claro. Y que tengan felices fiestas. Y felices fiestas, feliz y que Navidad. sirvan para cambiar La pasen. todo que, para bien. y que Santa Muy Claus les linda traiga con muchas su cosas. familia. O que Vamos, o que pastores, vamos. o que Quetzalcóatl que les traiga muchas cosas. Sí.